tal amigos de Adicción CDMX? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión nos venimos a la zona poniente de la Ciudad de México, a la Alcaldía Coajimalpa, y me da mucho gusto tener como invitado esta tarde a Ernesto García. Él es coordinador de este Centro Cultural Nacional Museo Pedro Infante. Y primero que nada, pues Ernesto, muchísimas gracias por recibirnos en esta oportunidad para platicar de este recinto y de otros menesteres. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, bienvenidos a este espacio considerado la nueva casa de Pedro Infante. Es importante hacer un contexto. ¿Por qué Pedro Infante en Coajimalpa? Este lugar es un sitio que se inaugura el 1 de marzo del 2015. Estamos cumpliendo casi 9 años de dar servicio y en estos 9 años hemos tenido la fortuna de atender a más de 200,000 personas. Esa cifra que es muy importante, ya que quizá muchos pueden decir es poca cantidad para un museo, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que está muy lejos del centro de la ciudad. Y bueno, ¿por qué se hace el Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante en Coajimalpa? Hay dos motivos importantes. El primero, Pedro Infante era vecino de Coajimalpa. Él vivía en el kilómetro 18.5 de la carretera México-Toluca, y algo importantísimo es que su domicilio oficialmente daba a que Pedro fuera considerado un coajimalpense. El segundo y el más importante de todos es que de las grandes películas que filmó Pedro, 3 se hicieron aquí, justo en el templo que está frente a este recinto, en la parroquia de San Pedro Apóstol. Aquí se hizo la película de los 3 García, vuelven los García y dicen que soy mujeriego. Y un plus, la escena de las motos, cuando viene con Luis Aguilar cantando "Parece que va a llover", en esas curvas también se hizo en una porción de la zona del Desierto de los Leones. ¿Qué mejor motivo para que nosotros como coajimalpenses podamos tener el orgullo de representar en este momento a un ícono tan importante? Lupita Infante Torrentera, hija de Pedro, ha sido quien nos ha hecho el favor de prestarnos la mayoría de las cosas que aquí se exhiben, todas originales, todas certificadas, y el esfuerzo de la Alcaldía Coajimalpa de Morelos por mantener este espacio abierto en conjunto con Lupita Infante Torrentera. Ernesto, te agradezco este contexto porque está padrísimo. Hay que decirle al público que también, como tú bien lo comentaste, ¿no? Aquí, pues Pedro Infante, además de ser una figura quien fue en el cine nacional, pues fue aquí, como tú orgullosamente lo dijiste, ¿no? Coajimalpense. ¿Cómo fue tu acercamiento, sobre todo con él, ¿no? O sea, con Pedro Infante, particularmente el tuyo. Me gustaría saber eso porque se nota cuando compartes este conocimiento que te apasiona, te gusta, y eso, verlo de alguien que le gusta hacer su trabajo y hablar sobre el tema, híjole, pues es imprescindible, ¿no? Pedro Infante nace el 18 de noviembre de 1917 en Sinaloa. Llega a la Ciudad de México como todas las personas que emigran por una vida mejor. Él se forma artísticamente de forma autodidacta. Su carisma, su personalidad de un gran ser humano valioso hace que se le abran muchas puertas. Obviamente tuvo que picar piedra, obviamente tuvo, por ejemplo, que intentado hacer pruebas con algunas disqueras para poder tener la oportunidad de grabar. ¿Cuál es mi primer contacto? Justo eso, la música, las grabaciones. En mi casa, como en la casa de la mayoría de los mexicanos, los sábados o algunos domingos pasábamos la tarde viendo películas de Pedro. La influencia, vengo de una familia de músicos, la influencia de estar escuchando las canciones de Pedro, la historia, porque eso es muy importante. La historia de las canciones era parte fundamental en la charla, por ejemplo, de mi hermano mayor. De él aprendí el buscar el porqué de las letras de las canciones. Podríamos hablar de la historia de muchas canciones gracias a esa enseñanza, pero Pedro Infante está alrededor de mí durante varias cosas. Es la primera vez que lo voy a comentar, pero en 1992 más o menos yo trabajé a un lado de la casa que era de Pedro aquí en Coajimalpa, casa que fue derruida años después, que ya no existe, y justo el lote lateral de esa casa era mi trabajo, y yo salía y veía todas las tardes la casa y pensaba en Pedro. En 1994 tuve la fortuna de estar en el Paseo de las Estrellas en Hollywood, justo en los días en que habían develado la estrella de Pedro. Tuve la fortuna también de vivir 15 días en una casa en Yucatán en donde se supone
Pedro pasaba mucho tiempo. Conocer personas, conocer artistas, cantantes que siempre tenían a Pedro, incluso gente de a pie que llegó a trabajar para la familia, para Pedro mismo, los vecinos de Coajimalpa, anécdotas increíbles de la bondad de Pedro me fueron marcando. Y el día que me dijeron que tenía la oportunidad de estar a cargo de este proyecto, no ocupé en mí. Lo único que tuve fue el pensamiento de gratitud, de dar gracias a la vida. Creo que la vida me quiere tanto que me da la posibilidad de dedicarme a lo que más amo, la música y la historia. Y estos 9 años que llevo aquí he aprendido a querer, a respetar y a defender la esencia y el legado que Pedro Infante ha dejado para no nada más los mexicanos, sino para gente de todo el mundo que entra por esas puertas. De esto que nos compartes me llama la atención esto que decías que trabajabas tú a un lado del lote de su casa. ¿Podrías escribirle al público cómo era? Porque evidentemente ya nos dijiste que no existe, para darnos una idea y echar a volar la imaginación, porque también, corrígeme si estoy bien o estoy mal, hay una foto aquí, ¿no? Porque también Pedro tenía ese acercamiento con los coajimalpenses, con la gente, tú lo comentaste. ¿Cómo era su casa y qué te transmitía? Como, además de que la veías y decías, oye, no sé, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Que dijeras, quiero pasar a saludarlo, no sé, una situación así, como todos los mexicanos, tú lo comentaste. ¿Qué experiencia te deja esto? Y coméntanos sobre la casa. Lo más importante es el ser humano. Para mí, me dedico a escribir también. Cuando escribo algo, trato de analizar los detalles y trato de que las cosas cobren vida para poderle dar un sentido a lo que escribo. Desde entonces empecé a escribir cuentos. Hice un cuento que se llama Pedro Teyolotl, Monasterio Vivo, que le puse Pedro en honor a Pedro. Y ese personaje es un cronista que ha estado un fantasma que ha estado durante 400 años en el exconvento del Desierto de los Leones. Pero justo pensaba, cuando estaba cerca de la casa, obviamente quería meterme, obviamente quería atravesar los muros y ver las cosas que habían ahí. A mí me dolió mucho cuando vi, yo estuve fuera de esta zona, y cuando regresé tiempo después y que vi que no estaba la casa, me dieron ganas de llorar, porque sentí que me faltaba algo, que le faltaba algo a mi paisaje, a mi día, a mi tránsito, porque cada que pasábamos por la carretera México-Toluca para llegar a Coajimalpa, era parte de lo que veías, y ver mutilado eso es como haber perdido a alguien. Me quedo, en cuanto a tu pregunta, con las historias que me platicaba la gente de Coajimalpa, que llegó a trabajar incluso ahí. Las personas que llegaron a hacer algún servicio, que conocían a Pedro, que tuvieron algún beneficio de Pedro. Entonces ese era mi pensamiento de todo eso, tratar de reconstruir en la mente y quizá en el alma la parte más emotiva de una casa viva, de una casa palpitante, con Pedro ahí. Muchísimas gracias, Ernesto, por este detalle, y cuéntanos también, ya nos contaste del acercamiento, que escribiste esta crónica a raíz de la pregunta que te hice, ¿no? De que nos contaras, quizá yéndonos también hacia los objetos que aquí se exhiben, ¿no? Que nos decías, la hija de Pedro pues hizo el favor de pues compartirlos, ¿no? Para que el público, no solo de Coajimalpa, sino a nivel nacional, lo conozca, y del mundo, por supuesto. ¿Cuántos objetos son? ¿Cuánto consta la colección? Y hay sobre todo un objeto que a ti en lo particular te guste de todo este compendio. Cada objeto, cada fotografía, cada canción representa algo diferente para cada quien. Yo más bien les diría que vengan a crear su propia película, que vengan a reflejarse, a reflejar sus recuerdos, a rumiar sus dolores, a cantarle a sus pasiones. Hemos visto personas aquí con lágrimas en los ojos, gente que suelta una carcajada por sentirse vinculado con el personaje o alguno de los personajes de Pedro. Los objetos personales que aquí están, la máquina de coser, que no era de Pedro, es mi elemento favorito del museo, y lo digo porque dentro de lo que he aprendido a admirar a Pedro está el amor a su madre. La máquina obviamente no era de Pedro, era de la mamá de Pedro. El simbolismo, cada cosa tiene un simbolismo
enorme que a mí en lo personal me refleja y me recuerda el amor a mi madre. Creo que eso es lo más importante, que cada persona que llega aquí se siente identificado con algún objeto. Tenemos revistas, libros, discos, fotos, cosas que la gente percibe de diferente forma, vibra de diferente manera. Les voy a platicar una anécdota que es muy importante porque esto dio pie a una nueva sección que vamos a inaugurar. Llegó una chica que tenía el sueño de venir a México porque amaba a Pedro Infante, una chica de Colombia, y ella desde que empezó con ese sueño compró una bandera de su patria. Y hace un par de meses quizá llega la chica y me entrega su bandera. Ella, después de 17 años de haber estado acompañado de esa bandera, soñando con venir a México a algo sobre Pedro Infante, después conoce que existía el museo y dice, ahí es donde voy a cumplir mi sueño. Ella llega a México y con lágrimas en los ojos me entrega la bandera y me dice, misión cumplida. Se imaginan cada una de las cosas que, independientemente del acervo permanente, esas cosas que la gente comparte tienen alma, tienen un sentido. Hay una playerita de un niño de 9 años quizá, que estábamos en un recorrido y de repente la mamá le dice, ¿traes la playera de Pedro Infante? Y el niño se asusta y todos volteamos a ver pensando, oye, ¿qué hizo el niño, no? ¿Qué agarró? Y resulta que estábamos junto a una foto y el niño traía una playera igual. Entonces el niño se sintió orgulloso de lo que hizo, de haber traído la playera, y lo que hizo fue quitarse la playera y decir, quiero que se quede en el museo. Los niños tienen aquí una participación, una importancia enorme. Podemos ver muchos dibujos, podemos ver trabajos. Tenemos unos comales pintados por niños de la Huasteca veracruzana, de Tantoyuca, Veracruz. Y esos chicos pintaron a Pedro Infante como si hubiese estado en su pueblo. Y cuando llegaron aquí al museo en el 2019 a entregar los comales para eso, vinieron unos niños haciendo música huasteca. Hicimos un festival, hicimos tantas cosas. Eso es lo hermoso. Y ver a la gente venir, regresar a México y venir a este museo a encontrarse con sus recuerdos, pues es una bendición. Además, estos objetos también, y nos mencionabas respecto a estas obras, ¿no?, que están a nuestras espaldas, precisamente hay talleres o hay, digamos, una organización en cuanto a actividades paralelas culturales sobre Pedro Infante aquí en el recinto. Nosotros somos respetuosos de la marca. La marca Pedro Infante es algo que yo estoy convencido que debe manejarse con una forma muy inteligente y muy respetuosa. Pedro Infante en Coajimalpa, que es lo que nos dedicamos a investigar, a recopilar información para con la comunidad, para con México, para con los artistas. ¿De qué sirve este museo para la sociedad contemporánea? Muchos chicos, muchas personas de nuevas generaciones o de otros países no conocen a Pedro Infante como algo de interés. Lo conocen porque hemos crecido con la música de Pedro, con las frases de las películas, con los chistes que hacemos acerca de los personajes de Pedro. Pero nuestra labor es tocar los corazones de esas personas, hacerles sentir que conocer la historia de México del siglo XX se hace a través de la época de oro del cine mexicano. Y qué elemento más grande de la época de oro que Pedro. De hecho, quiero decirte algo muy importante. La llamada época de oro empieza en 1934 con la película Allá en el Rancho Grande, una película que hacía la referencia a la vida campirana de México, pero que se hizo en Hollywood. Ese fue el inicio, fue la película donde actúa Tito Guízar y Lorenzo Barcelata, que por cierto, Pedro Infante le grabó canciones a Lorenzo Barcelata. Pero se dice que la época muere el 15 de abril de 1957, cuando Pedro muere en la ciudad de Mérida y empieza el declive. El cine no volvió a ser el mismo. Un referente que se fue en ese entonces, pero que vive aquí en este espacio. Y me consta, todo lo que sucede aquí es la presencia y la esencia de Pedro Infante.
También me gustaría que nos compartieras respecto que te gusta mucho pues la colección, ¿no? de fotografías, obviamente que tiene que ver con esta figura, ¿no? central de este museo que es Pedro Infante. ¿Has encontrado algunos datos inéditos? Y no me refiero a esos de estilo rosa, ¿no? O sea, amoríos y esas cosas, sino algo que el público aún no sepa y que dices, híjole, esto lo compartiría, pero obviamente me tomaría el tiempo para tener el rigor de confirmar, ¿no? Si esto fue cierto o no. El rigor de mi posición o de la posición de quienes estamos cerca del museo es justo eso, tratar de corroborar las cosas, hilar los hilos que están dispersos, sobre todo con la presencia de Pedro en Coajimalpa. Cosas que hemos descubierto, por ejemplo, es que en la iglesia, en el templo de San Pedro, hay actas de bautismo firmadas por Pedro como padrino, por ejemplo. Cuando hemos hecho un seguimiento de las locaciones de las películas, de las 3 películas, hemos identificado ya los lugares donde fueron grabadas determinadas escenas, y eso nos está permitiendo hacer un mapa que esperamos poder compartir muy pronto. Padrísimo, sí, nos pasan ahí el dato, la información de esta geolocalización, pues porque me imagino que lo que acabas de decir, ¿no? O sea, me imagino que se pretende hacer incluso labores de divulgación, ¿no? y difusión para que precisamente el público cuando aquí pise la alcaldía de Coajimalpa, aquí unos metros, el templo de San Pedro Apóstol, aquí el museo, pues diga, aquí estuve, ¿no? Aquí estuvo esto. Vayan y presuman a la gente que estuvieron donde Pedro estuvo parado. Sientan esa emoción y transmítanla con la gente. Quiero decirte algo, me acaba de dar luz a un pensamiento. Esas personas que no pueden venir, nosotros tenemos 3 programas como museo, 3 programas no de difusión sino de presencia. Uno es Museo en tu Comunidad, Museo en tu Escuela y Museos Amigos. Museo en tu Escuela es muy sencillo, vamos a las escuelas y transformamos un salón de clase en un museo, donde los niños aprenden todo lo que nosotros hacemos, estadística, curaduría, montaje. Hacemos que los niños creen su museo y den servicio al resto de la escuela. Eso es Museo en tu Escuela y lo hemos hecho desde jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, ojalá y algún día lo hagamos con universidades. El segundo es Museo en tu Comunidad. Museo en tu Comunidad es cuando alguna colonia, algún barrio nos invita a sus eventos tradicionales. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente vamos, hacemos presencia, llevamos una microexposición del museo, fotografías del museo y la charla de nuestra experiencia dentro del museo. Lupita Infante ocasionalmente nos da fotos, nos da pósters, todo eso, y les llevamos eso no lo damos aquí, eso lo damos a la gente cuando vamos a visitarlas para que tengan un testimonio de eso y ver sus sonrisas, ver sus lágrimas, ver tantas cosas bellas que salen, que no nos los dicen pero que percibimos es lo mejor. El tercer proyecto, Museos Amigos, pues es un intercambio, simplemente nosotros pertenecemos a un circuito de museos de la Ciudad de México donde nos han dado la oportunidad de hacer presencia en otros museos y a la vez de recibir actividades de otros museos. Es importante porque más allá del estatus que te pueda dar ser un museo, también debes de tener interacción con el gremio, y eso es lo que hacemos. Finalmente, la intención es, decía, tocar corazones. Y qué mejor que con la música, los cuadros, alguna fotografía ahorita que te dices de Pedro Infante que aquí exhiban y que dices, es mi favorita cada que paso, no sé. Bueno, esta fotografía es especial porque no ha circulado en redes. Tienes la primicia, para nuestros amigos que te siguen, de una fotografía donde está Pedro Infante y el elenco de la película La mujer que yo perdí. El equipo de producción, ¿cómo decirlo? El equipo financiero, podríamos decirle, se las compartimos, pero tienen que venir a verla. Tú sabrás cómo hacen. Son 3 fotografías, solamente les vamos a enseñar una para que vengan a ver las otras. Material inédito. Tenemos, afortunadamente, Lupita Infante nos ha compartido también cosas que algunas personas se acercan con ella y le dan, que son artesanías o objetos o algunas fotografías. Aquí tenemos mucho de eso.
Y la invitación, ¿no? Si alguien tiene algún tipo de objeto que tenga una referencia hacia Pedro Infante o a la época del cine mexicano y que quieran compartir, pues finalmente este es uno de los canales para poder hacerlo. Mencionaste algo sobre mi colección. Tengo una colección sobre objetos. Le he titulado Testimonios de la época del cine mexicano, porque son revistas, son periódicos, son todo el banco de datos que tengo como base para la información que investigo. Es algo que he ido recopilando durante estos casi 9 años aquí en el museo, y pues igual también está a la orden para quien quiera investigar, quiera conocer un poco este acervo, que en su momento también ha estado circulando. Hemos exhibido algunas cosas, justo con la intención de que las personas tengan la referencia de que aquí hay una parte científica también. La investigación, las fórmulas de investigación, las formas de curaduría también son parte profesional de este lugar. Perfecto, pues ahí está esto. También los datos puntuales, ¿no? Para que el público sepa si obviamente cuentan con un sitio web, si también además los que quieran hacer acto de presencia aquí en Coajimalpa, cómo pueden llegar, dónde está ubicado, para que el público lo sepa. Bueno, los servicios son los siguientes: de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde. Pueden hacer citas si gustan en la página de Facebook, Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante Oficial. Recuerden eso, oficial, porque como todos los lugares, siempre hay espacios piratas que incluso han tomado hasta nuestras fotos para poder estar ahí, pero busquen la parte oficial. Está avalada por Lupita Infante, por la alcaldía, y sobre todo aquí a través de esa página yo contesto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto les informamos. Sobre cómo llegar, nosotros estamos al poniente de la Ciudad de México. Para llegar en transporte público, lo ideal es llegar al Metro Tacubaya y tomar ahí varios transportes que pasan al centro de Coajimalpa. Estamos ubicados en la plaza, estamos exactamente a un costado de la alcaldía, frente a la parroquia de San Pedro, a un lado del Jardín Miguel Hidalgo. Y pues en la página pueden consultar, pueden hacer citas. Si vienen con grupos, todos los servicios son gratuitos, recuerden, gratuitos. Eso es muy importante. La alcaldía y la marca Pedro Infante han hecho ese gran esfuerzo para que este lugar sea de esa forma, para que no haya ningún pretexto para que no nos visiten. Por supuesto, pues ahí está esta invitación. Algo finalmente que deseas añadir a esta grata charla que, híjole, por ahí luego varios invitados a Adicción CDMX dicen, si tú me preguntas, yo me sigo, y aquí yo creo que tendríamos horas y horas, ¿no? Pero algo que te gustaría compartir finalmente, que no te haya preguntado. Lo más importante es que si alguien llega y pregunta, como lo hacen aquí, ¿por qué Pedro Infante es este referente? Lo único que puedo responder es que las películas de Pedro siempre nos dejan una moraleja, siempre nos dejan valores. El mexicano, nuestra sociedad necesita valores, necesita volver a saber de lealtad, de amistad, de familia, de arraigo, de sentido de pertenencia. Y Pedro Infante nos ha hecho... nos ha dado ese ejemplo de lo que un ser humano, de lo que un hombre, a través tanto de sus películas como de su vida personal, ha dignificado. Vemos la película de Los Olvidados y nos deja con una sensación deprimente. Pero si vemos Pepe el Toro, que es la misma temática, en la película se romantiza la pobreza de tal forma que te dan ganas de salir adelante, de impulsarte, de progresar, de sentir que estás cerca, tus amigos, tu familia, que no estás solo, que siempre hay la posibilidad de ser mejores y de estar mejor. Eso es Pedro Infante. Para quienes preguntan, ¿por qué Pedro? Porque lo vale. Ahí está esta pues información. Ernesto García, coordinador del Centro Cultural Nacional Pedro Infante, ubicado aquí en la Alcaldía Coajimalpa, al poniente de Ciudad de México. Te agradezco enormemente este espacio que hiciste en tu agenda para recibir Adicción CDMX en este recinto y sobre todo para platicar de la figura central, ¿no?, que es Pedro Infante. Escuchen las canciones de Pedro, vean sus películas y siéntanse felices de poder estar en contacto con este gran ícono de la cultura y la historia de nuestro país. Nuevamente gracias, Ernesto, por esta charla. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y estamos a la orden. Saludos. Amigos de Adicción CDMX, soy Edwin Ramos. Hasta la próxima. Nos escuchamos con otro invitado en otro podcast aquí en Adicción CDMX.
Cuídense mucho. Bye.